economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Rivera, muy buenos días. Usted fue uno de los analistas que en términos positivos, hablando igualmente en términos generales, estuvo de acuerdo en que las medidas del gobierno expresadas en el decreto 833 eran necesarias y eran impostergables, pero ya la historia reciente todos lo conocemos, no es necesario hacer una síntesis de lo que ha pasado y de lo que estamos viviendo, cuando al momento se ve más bien con preocupación que se ingresa a una semana de diálogo, entre comillas, en que los actores parecen estar sentados en orillas diferentes. Buenos días, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Mire, efectivamente, yo creo que el 99.9999% de la aprobación estuvimos de acuerdo con la eliminación de los subsidios. Apenas del 0.0001% hacía críticas al tema del retiro de los subsidios, pero más desde una posición ideológica, política y técnica. De hecho, en son de chiste, yo creo que todos los economistas, excepto los que necesitan una cita en el Lorenzo Ponce, estaban en acuerdo con el tema del retiro de los subsidios. ¿Entre ellos le pone a Pablo Dávalos usted? Me imagino que debe estar por ahí el tema. Efectivamente, mire, yo creo que la pregunta que usted hace se sale del ámbito económico y pasa al lado político. Y a mí me gustaría poner una analogía. ¿Qué es lo que vivió el Ecuador en las semanas pasadas, en definitiva? Y quisiera poner un ejemplo para que todo el mundo entienda. Es el típico caso de una familia que empieza a encontrar problemas económicos y el padre opta por retirar la mesada del fin de semana, ¿sí? Y sin embargo, los chicos adolescentes empiezan a protestar el retiro de la mesada de fin de semana, que no es un castigo, sino que tenía efectos más bien positivos, el retiro de esa mesada, y generan unas protestas sociales brutales en contra de esa medida. Y el padre, en lugar de ser enérgico y castigar los excesos y las protestas, más bien se retracta en la medida. Yo creo que no se necesita ser psicólogo para anticipar el final de sus hijos. Yo creo que el país pasó eso hace un par de semanas. Y hoy vemos que el ministro de Finanzas ya debe acostumbrarse a que la planificación de sus políticas la debe hacer con una pistola en la cabeza. Y eso es lo que usted está anticipando. No sabemos nosotros cuál va a ser la propuesta indígena que saldrá seguramente esta semana para sustituir el decreto de la eliminación de los subsidios. Y yo pensaría que más que una crítica técnica es una crítica política. Yo quisiera preguntarme cuándo los indígenas ganaron las elecciones o cuándo el resto de la sociedad civil, un 93% de la población, le adjudicamos o le indicamos que el señor Issa o el señor Vargas sean los portavoces de todos los ecuatorianos para presentar el nuevo modelo económico. ¿Usted no cree en lo que Lucio Gutiérrez, me parece, hablaba sobre las encuestas de carne y hueso, hablando de la presencia masiva de ecuatorianos en las calles? Mire, a mí me parece que ese análisis en tema de la encuesta de carne y hueso es similar al de un médico. O sea, cuando un médico tiene que tomar una decisión dura, como puede ser cortar una pierna gangrenada, no puede ponerse a consultar a la familia, al propio paciente a ver si está de acuerdo o no. Evidentemente la falla del gobierno fue la socialización. Yo creo que el presidente Moreno optó por cortar la pierna, pero sin haber hecho un análisis previo de indicarle al paciente y al resto de la familia lo que iba a pasar. Y evidentemente el error fue de viabilidad política, pero desde el punto de vista técnico no había objeciones algunas, creo yo, en el 100% de la aprobación sobre el tema. En cuanto a la inquietud que usted presenta de que hay que esperar y no sabemos qué es lo que va a presentar la CONAIE, que es si le tomamos la palabra al ministro Martínez, de aproximadamente 60 propuestas que han recibido, pero el peso específico de la CONAIE es indudable. Fueron los actores que al final ocuparon el podio, relegando a todos los otros sectores sociales del país. Si tomamos la palabra de Pablo Dávalos, expresada también en entrevista con este medio de comunicación, horas o minutos antes de encerrarse en este cónclave denominado Parlamento Popular,
Pablo Dávalos dijo que los lineamientos que él propondría a la CONAIE no permitirían alza de los combustibles. En absoluto, dijo, que no habrá tampoco ningún acuerdo en el cual persista cualquier influencia o mediación del Fondo Monetario Internacional. Dijo, por otra parte, que no se ha iniciado el diálogo, que no había en realidad diálogo, porque en un intento que se había dado a mediados de la semana anterior, Lenín Moreno había mandado funcionarios de tercer nivel. Y finalmente dijo de que lo que está proponiendo el gobierno se lo hace en un escenario totalmente falso, de que no hay crisis económica en el Ecuador, de que no hay necesidades económicas urgentes, de que la salud de las finanzas públicas no está mal, que el problema está totalmente superado para este año, decía Pablo Dávalos, y que el gobierno ha mentido exigiendo transparencia. Tomando nuevamente sus declaraciones, quizá nos dice algo de lo que podrían presentar en esta propuesta desde la CONAIE. Mire, Ecuador tiene un déficit fiscal crónico de alrededor de 5.000 millones de dólares. Y solamente para este último trimestre del año, recuerde usted que hace un par de semanas el Ecuador se endeudó en 2.000 millones de dólares solo para cubrir gastos a una tasa de interés del 10%. El riesgo país después de que iniciaron las protestas sociales casi subió 2 puntos porcentuales. Es decir, el mercado financiero internacional empieza a valorar que el Ecuador tiene un altísimo riesgo de default. Si usted suma todos los endeudamientos previos, más las ventas anticipadas de petróleo, el Ecuador está comprometiéndose más o menos en pagar cerca de 11.000 millones de dólares a partir del 2024. Todas las proyecciones fiscales indican que esto es inviable si es que el Ecuador no hace un ajuste en el gasto o un incremento de los ingresos. El gobierno o los grupos sociales lo que permitieron cuando evitaron el decreto de la subida de combustibles, básicamente sacrificaron 1.400 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde sacamos esos 1.400 millones de dólares para equilibrar las cuentas fiscales de este año y del siguiente año? El gobierno básicamente lo que optó es por una reforma tributaria, ¿no? La teoría económica moderna nos dice que un sistema tributario óptimo es aquel que permite financiar en forma sostenible un gasto público adecuado, minimizando los costos de eficiencia, de administración y de cumplimiento, en procura de mantener un crecimiento económico de largo plazo. En ese sentido, uno debería evaluar la propuesta tributaria del gobierno, cómo cambian las decisiones de los agentes económicos en tema de ahorro e inversión, ocio y trabajo, los temas de equidad y los temas administrativos y de cumplimiento. Y uno allí puede observar que la reforma tributaria, que es el sustituto de la derogación de los combustibles, tiene más problemas que beneficios, evidentemente. Yo creo que la eliminación del anticipo del impuesto a la renta es una de las cosas más positivas en la propuesta, porque básicamente devuelve la liquidez a las empresas y le pone a tono en lo que verdaderamente es un impuesto a la renta, es decir, pagar un margen sobre las ganancias después de muertos y heridos, y no a través de una fórmula de antología que cobraba impuestos en base a utilidades hipotéticas. Ese me parece que es el principal beneficio y el único beneficio de la reforma tributaria, porque adicional a eso, el esquema tributario nos presenta, por ejemplo, que nos van a las personas que ganan más de 100.000 dólares, ya no pueden deducir gastos personales. Eso básicamente implica un agudizamiento de la escala progresiva de los impuestos que afecta las decisiones de ocio y trabajo, y por ende de la eficiencia económica. Por el lado del impuesto a la salida de divisas, si bien es cierto se reduce un 2.5% para ciertos rubros de importaciones de insumo y de maquinaria industrial, al eliminarse las deducciones para el resto de sectores, básicamente no estamos afectando uno de los puntos más sensibles. Adicionalmente, se eliminan las deducciones que se tenía para los extranjeros para temas de inversión. Entonces, cuando usted calcula la tasa efectiva de impuestos que pagaría una inversión extranjera, esta supera el 42%. Cuando usted suma el 25% de impuesto a la renta, usted le suma el 15% a los trabajadores y el 10% que pagarían en el caso de los dividendos, usted con el 42% no atrae absolutamente nada de inversión extranjera directa. Es
poco competitivo el Ecuador en esos términos porcentuales de pago de impuestos. Entonces, consecuentemente, si usted le suma a eso el otro tipo de paquetes, básicamente lo que le está diciendo al país es que siga rezagado el crecimiento económico, y más aún en un ambiente de incertidumbre, cuando usted sabe que el ministro de Finanzas está negociando con una pistola en la cabeza y usted no sabe básicamente qué propuestas le vendrán, probablemente ahora, muchas inviables. Dicen algunos analistas de que las negociaciones son así, de que empiezan por posiciones extremas que luego se van acercando. Ojalá sea así, pero aquí cabe la pregunta: ¿cuáles serían los márgenes tolerables para el gobierno en términos de negociación? ¿Hasta dónde puede alcanzar esta flexibilidad para, de alguna manera, complaciendo las inquietudes presentadas a través de los representantes de los sectores sociales, para no ir nuevamente a una situación caótica de paralización, de problemas sociales en el país, se pueda también solucionar en una mínima medida, por lo menos, las finanzas públicas, para no ir a situaciones catastróficas para todos, como sería el default que usted ha mencionado? Mire, a mí me parece que el tema pasa básicamente por vender un recetario que calme las tensiones sociales. Yo creo que la principal lección... ¿Vender en qué sentido le dice usted? Yo creo que... Porque vender puede ser algo disuasivo para engañar, o puede ser el objetivo claro y concreto de una negociación. Mire, a mí me parece que creo que nadie discutiría que la propuesta para Ecuador y para las clases más pobres es un gran gasto de recursos en la educación. Yo creo que la única salida que tiene Ecuador en un ambiente de pobreza, de desigualdad, es una inversión extraordinaria en educación, desde el jardín, desde la escuela, pero una educación complementada con gastos de bienestar social, es decir, que un niño llegue bien alimentado. Educación que va de la mano con nutrición. Que llegue bien en un ambiente familiar adecuado, con apoyos psicológicos y demás. Yo creo que la gran lección que nos deja Chile, por ejemplo, es que no necesariamente el crecimiento económico y las cifras macroeconómicas, que no están en duda en Chile, es el fin último de la economía. Al final del día hay que bajar las tensiones sociales, y las tensiones sociales, la única forma de reducirlas es a través de una extraordinaria inversión en educación y en bienestar social. India, Corea del Sur son los países líderes en reformas educativas. Yo creo, y cuando yo le decía cómo se debe vender una propuesta en este sentido, es decirle a los grupos sociales, decirles a los indígenas que el presupuesto se va a reformar drásticamente y se va a asegurar una educación de óptima calidad que rompa el círculo de la pobreza. Básicamente yo creo que la mejor forma de vender esa idea, de calmar las protestas sociales, es señalar: si el Ecuador necesita una eventual medida de reducción de los subsidios a los combustibles, un incremento en los impuestos o una reducción en el gasto público, asegurar que todos esos fondos que va a recabar el gobierno van a ir destinados a una educación de calidad, no a salud de calidad. Yo creo que esa es la mejor forma. Es decir, atacar este tema de la desigualdad económica en lo que se refiere a necesidades básicas de la población, esenciales, como salud y educación. Exactamente. A mí me parece que si el gobierno vende esa idea, yo creo que las tensiones sociales automáticamente se irán reduciendo e inclusive eliminándose, ¿no? Porque es muy difícil en el momento del diálogo, en el momento de la negociación, ¿no? ¿Cómo cedo yo si un gobierno tiene que cubrir 2.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares el próximo año y no sabe cómo sacar ese dinero? Creo que el endeudamiento público ya llegó a los niveles intolerables, ¿no? Pagar una tasa de interés del 10% ya no es operativo para el país. Es hora de ajustarse ya casa adentro, y eso pasa por una reducción de gasto público, una reorientación del presupuesto público. Si el gobierno le vende al país, ¿no?, un esquema presupuestario en donde le dice: vamos a tener que reducir gasto público administrativo en términos de sueldos y salarios, si el gobierno le dice al país: vamos a reducir la compra de bienes y servicios,
y de todo ese monto de dinero que se pueda ahorrar va a ir directamente a una educación y salud de calidad, en donde puede estar inclusive sujeto a auditorías de los propios grupos sociales, ¿no? Ahí se debería invitar a las personas que más defienden estos grupos sociales, bueno, estén allí indicando que cada dólar sea invertido adecuadamente. A mí me parece que eso es un campo enorme, inclusive para el desarrollo del país. Más allá de estos controles sociales, pueden instalarse figuras como fideicomisos, que son figuras técnicas que garantizan destinos de inversiones. De hecho, cuando se propuso el decreto de la eliminación de los subsidios a los combustibles, yo había propuesto precisamente esa figura, un fideicomiso, es decir, que todos los recursos de esos 1.200, 1.300 millones que se logren recabar no iba al presupuesto general del Estado, sino iba directamente a una cuenta financiera con el único y exclusivo uso de destinar la educación de los más pobres. Un tema final, economista Rivera, que quisiéramos plantearle. Hay también protestas en el sentido, o acusaciones más que protestas, al gobierno en el sentido de que no maneja las cifras transparentemente. Lo dice Pablo Dávalos, lo dice la CONAIE, lo dicen varios economistas en el país, lo dicen sociólogos que señalan que las informaciones están distorsionadas, muy distorsionadas aún en materia de economía. Citan lo que ha pasado en la década anterior, en la cual se jugaba con macrocifras, incluso, por ejemplo, como la deuda externa, en la cual había tres verdades, posiblemente las tres falsas. Se esgrimían cifras de una y de otra manera, incluso los mecanismos técnicos para calcular los compromisos de deuda pública de Ecuador eran manipulados directamente y era evidente a nivel del Banco Central. Se señala que esto no ha sido superado, de que el gobierno no sincera las cifras y que esto es necesario para saber en dónde todos los actores están pisando. ¿Está usted de acuerdo con esto en esta época de flujo irrefrenable de la información, cuando estamos hablando, por otra parte, de que más bien todos los datos de los ecuatorianos están a disponibilidad de cualquier ciudadano en el mundo a través de la Internet? El gobierno tiene la capacidad realmente para esconder las cifras. Y concretamente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Pablo Dávalos dice, hay una parte en inglés que nunca fue traducida y que muy pocos lo conocen. Mire, cuando yo mencionaba que el 99.99% de la profesión que no necesitamos una cita en el Lorenzo Ponce, precisamente se basaba en ello. Cuando uno revisa la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y en inglés, porque yo la leí en inglés, ¿no?, lo que se habla es de fortalecer la dolarización, no de eliminar la dolarización. Precisamente si uno lee la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y uno lee que a partir de eso el gobierno y el Fondo Monetario Internacional quiere desdolarizar, precisamente yo sugiero que esa persona que lee eso debe sacar una cita en el Lorenzo Ponce. Me parece que las cifras macroeconómicas que usted menciona son precisamente, si son subestimadas, son a favor de las medidas de ajuste. Porque vea usted, el gobierno anterior escondió el tamaño de la deuda pública. Pero es lo que dice Pablo Dávalos. Esa situación que plantea el gobierno no la hay. El Estado ecuatoriano no está en esa crítica situación que pinta el gobierno. Es lo que dice justamente lo contrario. Mire, si las cifras económicas no son reales, pero no son en el punto de que la situación económica del país es mucho mejor, sino más bien todo al contrario, más bien un gobierno para justificar medidas, es lo que señala. Claro, no, más bien, mire, cuando uno revisa las cifras de desempleo, de subempleo, ellos son los que ya han pagado el paquetazo económico. Cuando el Ecuador no opta por un paquetazo económico, por medidas de ajuste en los precios, los grandes perdedores son el mercado laboral, son los jóvenes que hoy se gradúan y ya no tienen una posibilidad de obtener el trabajo. Cuando uno analiza las finanzas públicas, yo creo que hay que fijarse en ciertos hechos puntuales. El Ecuador, después de las protestas sociales, subió 2 puntos del riesgo país. El Ecuador, su última emisión de bonos soberanos, se financió al 9%. ¿Qué significa eso? Que el mercado financiero internacional
ya está empezando a cerrar la llave de recursos externos y ellos no se dejan engañar. Usted señala, nos parece que dijo 2 puntos en el riesgo país, se refiere a un 2% de incremento 2%. En intereses, claro, las obligaciones que puede eventualmente asumir o claro, los créditos el costo de financiamiento al Ecuador se calcula a través de 3 componentes. La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años plazo, usted debe sumarle el riesgo país y una prima que está ahí por el riesgo de default del Ecuador, que la venimos pagando desde el año 2008, cuando el Ecuador declaró el default. Cuando usted suma esos 3 componentes, ese es el costo que nos prestan. Y esas son fórmulas irrebatibles, son referentes que no se los puede pasar por alto. Exactamente. Y entonces usted sabe que el aumento del riesgo país es lo que genera un nuevo costo de empréstito. Ojalá empecemos a ver algún síntoma de que eventualmente pueda salir humo blanco en el país y que salgan soluciones, sobre todo responsables con el futuro del país y de todos los sectores de ecuatorianos. A mí me parece que si el Ecuador opta por hacer una inversión social en salud y educación, automáticamente debería aplacar todas las protestas sociales. Si destinamos recursos a un saco roto, como es el IES, o a un gasto improductivo, las tensiones sociales van a seguir. Bien, gracias al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca.